En este vídeo vamos a ver cómo calcular los puntos de corte con los ejes de una función lineal, pero bueno, lo que voy a contar aquí es extrapolable a cualquier tipo de función, ¿vale? Se hace igual con cualquier tipo de fórmula que os ponga, aunque en este caso nos ceñimos a la función lineal, que es lo que estamos trabajando ahora. Antes de empezar con los cálculos, imaginaos que tengo esta recta que está dibujada aquí, por ejemplo, ¿vale? Esta recta corta en los ejes al eje X en este punto y al eje Y en este punto. Entonces, si uno mira la gráfica un poco de detenimiento, observa que en el eje X, este punto de aquí es el punto menos 3, 0. Y la Y vale 0. Y este corte con el eje Y, este punto es el punto 0, 1. Y la X vale 0. Es decir, en el punto de corte con el eje X, en este punto, la Y vale 0, la segunda vale 0, y en el punto de corte con el eje Y, en este punto, la X vale 0. Por cómo es la gráfica, ¿no? Esto es así siempre, ¿no? Entonces, en general, esto se cumple siempre. El punto de corte con el eje X es aquel en que la Y vale 0. Y el punto de corte con el eje Y es aquel en que la X vale 0. Está como cambiado. Eje X igual a 0. Eje Y, X igual a 0. ¿Vale? Esto es por la gráfica que he hecho aquí. Entonces, ya digo, pues esto se usa de la siguiente manera. ¿Cómo lo calculo? Pues el corte con el eje X, esto es así en general. Corte con el eje X igual a 0. Entonces, en esta ecuación de aquí, en esta, pongo la Y igual a 0. Es decir, me queda 0 es igual a 2 menos 3x. Voy a cerrar el corte con el eje X. Voy a poner aquí por si acaso. Corte eje X. En el corte con el eje X, la Y vale 0, con lo cual pongo un 0 en la Y, y me queda esto que es una ecuación. Así que hay que resolver la ecuación 0 es igual a 2 menos 3x. Paso el menos 3x a este lado, 3x igual a 2, x igual a 2 tercios. Con lo cual me queda el punto A, 2 tercios, 0. Y se acabó. Y hacer el corte con el eje X. O sea, todo esto que he hecho aquí, ¿vale? Esto es el corte con el eje X, que es cuando la Y vale 0. Y lo que queda, ya digo, es una ecuación. Esto de aquí será siempre una ecuación. ¿Vale? Ahora, el corte con el eje Y es hacer X igual a 0. Y esto es más sencillo, esto es un cálculo. Porque simplemente en mi ecuación original pongo que la Y es igual a 2 menos 3 por 0. Porque la X es 0. X es igual a 0, con lo cual esto de aquí. Y me queda que Y es igual a 2 menos 0, 2. Con lo cual me queda el punto B, que es que la X vale 0 y la Y vale 2. Y se acabó. Así que esto es el corte con el eje Y. Insisto que esta es la teoría, ¿vale? En el corte con el eje X, la Y vale 0, con lo cual en la ecuación pongo en la Y un 0 y me queda efectivamente que para calcular X tengo que resolver una ecuación, que es lo que está aquí, ¿vale? Y en el corte con el eje Y, la X vale 0, con lo cual lo meto en la ecuación y me queda un cálculo simplemente y me sale ahí directamente. Así que es más fácil el corte con el eje Y, es un poco más complicado a veces el corte con el eje X, pero vamos, que tampoco tiene mucho más. ¿Para qué sirve esto? Pues, entre otras cosas, para dibujar la gráfica de la función. Sobre todo si fuera un poco más complicada. Aquí sale 2 tercios, que es 0,67, más o menos. Para dibujarlo, pues el punto A sería 0,67, por aquí más o menos 0. Este punto de aquí. Y el punto B, 0,2. Y los uniríamos. En este caso, claro, esta sería la gráfica. En este caso es un poco incómodo el punto de corte con el eje X, porque es una fracción. Pero bueno, lo puedo pedir por el interés de calcularlo, ¿vale? Hay que saber calcular esto.
Voy a hacer lo mismo con el apartado i, con este de aquí. Tengo esta función, entonces lo hago por separado. Igual que antes. Corte con el eje X significa que la y vale 0. Esto es teoría, ¿vale? Con lo cual en mi ecuación pongo en la y un 0. 0 es igual a menos x partido por 3. Esto es una ecuación, repito, esto es una ecuación. Y nada, despejo la x. Esto significa que si la x le paso por acá, x partido por 3 será igual a 0. El 3 pasa a multiplicar, x igual a 3 por 0, que es 0. O sea, la x es 0, ¿vale? Con lo cual me sale el punto A, que es el punto 0, 0. Esto, por cierto, ya lo sabíamos porque esta función es de proporcionalidad directa y por tanto pasa por el punto 0, 0, que es teoría, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso? Que si el punto de corte con el eje X es el punto 0, 0, como el punto 0, 0 está en los dos ejes a la vez, este punto también es corte con el eje Y. Con lo cual, ni siquiera calculo el corte con el eje Y. El punto 0, 0 es corte con los dos ejes a la vez, ¿vale? Esto ocurre siempre que salga el punto 0, 0. Y se acabó el ejercicio, ¿vale? Si hubiera que hacer la gráfica aquí, pues no quedaría más remedio que hacer una tabla con otro punto. Por ejemplo, esto está acabado ya, pero bueno, si hubiera que hacer la gráfica, cojo el punto y, x, y, pues sale el punto 0, 0 y cojo otro, pues el 3 menos 1. Lo dibujo, el 3 menos 1 sería por aquí y los 1, ¿vale? Con esto quiero decir que no siempre hay dos puntos de corte con los ejes. Si es el punto 0, 0, pues coincide y hay que sacar otro, sí o sí, ¿no? Para dibujar la gráfica, me refiero. Y nada, no hay mucho más que decir aquí, ¿vale? Aquí hay algún ejemplo más con una fracción un poco más incómodo, pero no aporta dificultad extra. Así que voy a cortar aquí el vídeo y ya está.